serio? Habían perseguido a su presa durante 3 días, y ésta los había llevado tan lejos en su huida que volver atrás con las manos vacías ya no era una opción. Habían viajado desde una zona de pequeños lagos congelados hasta una franja elevada en la ladera de una de las montañas que estaban a ese lado de la cordillera principal. Aquella partida tenía la intención inicial de hacerse con alguna pieza que, aparte de darles de comer, les sirviera de trofeo que mostrar ante las mujeres casaderas. Y así fue que ellos 3 se dirigieron a una zona alejada de la tribu, peligrosa y de difícil acceso, pero que tenía fama de ser uno de los mejores cotos de caza en esa zona de las montañas. Habían tardado 5 días en llegar, ya que se trataba de un área con pequeños lagos que conectaban con los acuíferos derivados de las montañas cercanas y que estaba rodeada por una particular formación de montes cortados a pico. Una vez allí, tuvieron que buscar una zona que les permitiera vigilar y acceder a sus presas sin que éstas les detectaran demasiado rápido. Y así fue como habían dado con una formación de árboles tan juntos que sus ramas, a media altura, les permitieron establecer una garita rudimentaria pero cómoda y protegida de los elementos. El más joven de los 3 era uno de los mejores arqueros que la tribu había dado en las últimas generaciones. Era alto pero esbelto, con el pelo largo y castaño recogido en una cola, y sus ropas de caza estaban únicamente decoradas por un cuchillo pequeño, más un útil de caza que un arma, ya que su forma invitaba tanto al despiece de las piezas como a la curtiduría de campaña. El mediano, en cambio, llevaba la ropa decorada profusamente con collares, plumas y pequeños abalorios pertenecientes a sus contrincantes, ya que era conocido tanto por su pericia con las hachas como por ser un gran jugador. No era tan alto como el arquero, pero sí más fornido. Tenía la piel morena y muy estropeada para su edad, como si el sol le hubiera incidido más que a los demás, y tenía el pelo negro, rapado en una cresta y con una largura que no le llegaba más abajo del cuello. Por último, el líder de esa partida era el mayor de los 3, pero no por ello el más veterano, aunque parecía reunir todas las características más apreciadas por los cazadores. Era alto y musculoso, aunque no por ello era menos ágil, ya que se movía rápida pero silenciosamente. Cuando atacaba, su lanza golpeaba fuerte pero en forma de golpe seco, sin dejarse llevar ni perdiendo el control. Y cuando cazaba, parecía ser un depredador más, suelto en la naturaleza, ya estuviera rastreando u oteando a su presa. En cuanto llegaron y descansaron de su duro viaje, empezaron a rastrear la zona para saber qué animales iban allí para beber y sobre todo qué animal había reclamado aquel territorio. Aquellas montañas estaban pobladas por una gran variedad de animales, pero pocos grandes depredadores, contando los osos y los lobos como los principales, y no habían visto huellas recientes de ninguno de los dos, por lo que se lo tomaron con más tranquilidad. Durante un par de días cazaron y se regocijaron obteniendo excelentes y numerosos ejemplares. Incluso el mediano, el de las hachas, había rematado un zorro blanco con el que pensaron que ya podían volver al poblado, dado que ese animal les daría una piel exquisita y todos sabían cuán difícil es avistarlos en la nieve. Pero al tercer día lo vieron. Un magnífico ciervo macho con una estampa elegante, cuya musculatura bailaba bajo su piel al moverse y cuya cornamenta solo podía calificarse como majestuosa. Los 3 cazadores se quedaron prendados cuando lo vieron, tal era la solemnidad que envolvía al animal. No les hizo falta hablar entre ellos porque ya estaba decidido. Volverían a casa con aquel ciervo. De entrada no quisieron moverse para no arriesgar la presa, pero eso no era un límite para el arquero, quien sacó una flecha, la colocó en su arma y la tensó despacio, acompasando cada movimiento con su respiración, intentando fundirse con los ruidos que lo rodeaban. El lancero y el del hacha siguieron sin moverse, a la espera de lo que iba a pasar a continuación. Confiaban en su compañero, pero cualquier cosa podía ocurrir. El ciervo podía asustarse por una rama al romperse bajo el peso de la nieve, podía olerlo si el viento cambiaba de golpe, e incluso podía simplemente irse al sentirse observado, avisado por su instinto. Las variables y los factores a tener en cuenta eran muchos, pero eso formaba parte de la caza y solo le daba mayor valor a la presa conseguida. El arquero acababa de tensar la flecha hasta su mejilla e intentaba calcular el viento, la distancia y la caída lo mejor posible antes de que se le cansara el brazo. Liberó la flecha y ésta surcó los aires hasta clavarse en uno de los flancos del ciervo.
Los 3 guerreros maldijeron y emprendieron la carrera al saber que con esa herida el ciervo aún podía moverse lo suficiente como para acabar fuera de su alcance. Y así fue como empezó la pugna. Así fue como corrieron en pos de su propia perdición. Consiguieron mantener un ritmo de carrera elevado al principio, motivados por la gran pieza que tenían entre manos. Además, estaban espoleados por sus propios instintos de caza, los cuales pueden ser ladinos si no eres consciente de cómo actúan. Al principio jamás perdieron de vista al ciervo, ya que éste estaba subiendo una pendiente con una densa arboleda de ramaje bajo mientras se dirigía a la falda de la montaña más cercana. Los 3 guerreros estaban tan excitados que uno casi podía pensar que olían la sangre más que verla, pero ocurrió lo inesperado teniendo en cuenta que el ciervo estaba herido. Este no parecía bajar el ritmo. Y aunque los 3 hombres eran jóvenes y aguerridos guerreros, su aguante no podía competir con el de la bestia, por lo cual, una vez llegados a la cima de la cuesta, les ardían las rodillas y les faltaba el aliento. Aún así, siguieron el rastro de sangre a buen ritmo hasta que un ruido furtivo les hizo parar en seco y un aullido les puso los pelos de punta. Cerca, un lobo llamaba a su manada ante el rastro de sangre fresca. El de las hachas, que tenía un instinto muy desarrollado para el riesgo, les avisó de que debían irse, pero el de la lanza se negó, diciendo que aún tenían tiempo, que si conseguían hacerse con el ciervo a lo largo del día no pasaría nada. El arquero cayó, y en consecuencia, sin que nadie accediera realmente a nada, la persecución continuó. Y con ella, la caza fue tomando poco a poco un carácter fuera de lo común, ya que nunca parecían acercarse a su presa, pero tampoco la perdían de vista, lo que les daba una falsa sensación de confianza mientras se alejaban más y más de su campamento. La presa, tarde o temprano, sería suya. Lo tenían tan claro que cuando el de las hachas les hizo notar que el ocaso se acercaba, desdeñaron su comentario como si estuviera fuera de lugar. El ciervo estaba ahí mismo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres decirme algo, usa los comentarios o asómate a la descripción para ver cualquiera de mis redes sociales. Si te ha gustado, dame un like motivador. Si quieres seguir escuchándome decir pamplinas, suscríbete. Y si ya te quieres marcar un completo, comparte. Hasta luego.